Nunca imaginé que una cena de celebración familiar pudiera transformarse en el momento exacto en que mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Andrés Moreno Ruiz, tengo 64 años y durante 40 años construí desde cero Moreno Distribuciones Industriales, una empresa que llegó a emplear a 120 personas en toda Cataluña. El 17 de abril de 2024, una fecha que jamás olvidaré, decidí invitar a mi hijo David a cenar en el restaurante Mirador del Port, un establecimiento elegante con vistas al puerto de Barcelona, para celebrar su reciente ascenso a director financiero de nuestra compañía. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. David tenía 38 años entonces. Lo había preparado durante años para ese puesto, confiando plenamente en que algún día tomaría las riendas del negocio familiar. Su esposa Cristina estaba en Madrid visitando a su madre, según me dijo, así que sería una cena solo nosotros dos, padre e hijo, como en los viejos tiempos cuando él era adolescente, y charlábamos sobre sus sueños y ambiciones. Llegamos al restaurante a las 8:30 de la noche. Recuerdo perfectamente cada detalle porque ahora, mirando hacia atrás, comprendo que esos detalles salvaron mi vida. Pedimos una mesa junto al ventanal, con vista al mar Mediterráneo que se teñía de tonos naranjas con el atardecer. David parecía más animado que de costumbre, casi eufórico. Llevaba un traje gris oscuro que yo mismo le había regalado en Navidad y sonreía constantemente mientras hojeaba la carta de vinos. «Papá, pidamos el Marqués de Riscal Reserva 2018», sugirió con entusiasmo. «Es tu favorito, y hoy es un día especial». Acepté su sugerencia. El camarero, un joven llamado Rubén, según indicaba su placa identificativa, nos atendió con profesionalidad. Pedimos entrantes de jamón ibérico y quesos manchegos, seguidos de lubina a la sal para mí, y solomillo al Pedro Jiménez para David. La conversación fluía naturalmente. Hablamos sobre los nuevos contratos que había cerrado con 3 empresas de construcción de Valencia, representando ingresos potenciales de 200.000 euros anuales. Me sentía genuinamente orgulloso de él. Sin embargo, hubo un momento extraño que entonces no consideré importante. Cuando llegó el vino, David insistió en que dejara mi teléfono móvil en el coche. «Papá, disfrutemos esta noche sin interrupciones», dijo con una sonrisa que ahora reconozco como forzada. «Nada de llamadas de trabajo, nada de mensajes, solo tú y yo como debe ser». Me pareció una petición razonable. De hecho, me conmovió que quisiera ese tiempo de calidad conmigo. Pero algo dentro de mí, algún instinto que no puedo explicar racionalmente, me hizo mentirle. Le dije que sí, que lo dejaría en el coche, pero en realidad lo puse en modo silencioso y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. La cena transcurrió durante casi 2 horas. David hablaba animadamente sobre sus planes para expandir la empresa hacia Andalucía, sobre cómo modernizaríamos los sistemas logísticos, sobre la necesidad de contratar más personal especializado. Yo asentía, bebía mi vino despacio, disfrutaba del momento. No tenía la menor sospecha de que mi propio hijo había planeado meticulosamente mi muerte para esa misma noche. A las 21:28, según verifiqué después en el registro de mi teléfono, sentí una vibración en el bolsillo de mi chaqueta. David estaba distraído hablando con el camarero sobre el postre que acababa de pedir. Tarta de queso con coulis de frutos rojos para compartir. Aproveché ese momento para revisar discretamente el mensaje bajo la mesa. Era un SMS de un número desconocido, sin nombre de contacto. Las palabras que leí me helaron la sangre. «Levántate ahora. No mires atrás. Tu vida corre peligro inminente. Sal del restaurante de inmediato. Confía en este mensaje». Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma pesada o un mensaje equivocado destinado a otra persona. Miré a David, que ahora sonreía esperando el postre, completamente relajado. Miré alrededor del restaurante, parejas cenando tranquilamente, familias celebrando, el murmullo agradable de las conversaciones mezclándose con música suave de fondo.
Todo parecía absolutamente normal. Pero algo en el tono urgente del mensaje, en la especificidad de la advertencia, activó todos mis instintos de supervivencia. Durante 40 años de negocios, había aprendido a confiar en mi intuición, especialmente cuando algo parecía demasiado perfecto o demasiado conveniente. Y esa cena, ahora que lo pensaba con frialdad, había sido demasiado perfecta. David nunca antes había insistido en que dejara mi teléfono. David nunca había sido tan efusivo con sus elogios hacia mí. David nunca había parecido tan ansioso porque pidiéramos ese postre específico. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las manos me temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono bajo la mesa. Recibí un segundo mensaje del mismo número. Ahora, Andrés. No hay tiempo. Policía en la puerta. Sal ya. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién me estaba enviando estos mensajes? Pero sobre todo, ¿por qué mencionaban a la policía? Tomé la decisión más importante de mi vida en 5 segundos. Me puse de pie bruscamente, sin terminar mi vino, sin esperar explicaciones. David, disculpa, necesito ir al baño, dije intentando mantener la voz firme. Será rápido. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Alarma? Su sonrisa vaciló apenas un segundo antes de recomponerse. Por supuesto, papá, te espero aquí. El postre llegará en unos minutos. Caminé hacia el fondo del restaurante donde estaban los servicios, pero en lugar de entrar, seguí derecho hacia la salida de emergencia que había visto al entrar. Mi instinto me gritaba que no mirara atrás, que no le diera tiempo a David para reaccionar o seguirme. Empujé la puerta metálica que daba a un callejón lateral y salí al aire fresco de la noche barcelonesa. Lo que vi me dejó paralizado. 3 coches patrulla de la Policía Nacional estaban estacionados frente al restaurante con las luces apagadas. Había al menos 7 agentes vestidos de civil y uniformados posicionados estratégicamente alrededor de la entrada principal. Y caminando directamente hacia mí estaba un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje oscuro sin corbata, que sostenía una identificación oficial. Señor Moreno, soy el inspector Javier Romero Sanz de la Brigada de Delitos Económicos y Criminalidad Organizada, dijo con voz grave y autoridad indiscutible. Necesito que venga conmigo inmediatamente y con absoluto silencio. Su vida estuvo a punto de terminar hace menos de 5 minutos. Sentí que las piernas me flaqueaban. 2 agentes se acercaron para sostenerme por los brazos, guiándome discretamente hacia uno de los vehículos policiales. Miré hacia atrás, hacia las ventanas iluminadas del restaurante donde había dejado a mi hijo esperándome, sin saber aún que su plan había fracasado. ¿Qué está pasando?, logré articular. David, su hijo está siendo arrestado en este momento, respondió el inspector Romero mientras abría la puerta trasera del coche patrulla, junto con evidencia que salvará su vida y lo enviará a prisión por muchos años. Entre, por favor. Tenemos mucho que hablar, y cada segundo cuenta. Me senté en el asiento trasero del vehículo policial, temblando, confundido, aterrorizado. A través de la ventana vi cómo 4 agentes entraban por la puerta principal del restaurante Mirador del Port. Escuché sirenas a lo lejos. Vi luces rojas y azules empezar a parpadear. Y entonces comprendí la horrible verdad que aún no quería aceptar. Mi hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, el hijo que había criado y preparado para continuar mi legado, acababa de intentar asesinarme. El inspector Romero me llevó a una sala de interrogatorios en la Comisaría Central de Barcelona, ubicada en la calle Nou de la Rambla. Eran las 22:15 cuando finalmente me senté frente a él, todavía temblando, todavía incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Sobre la mesa había una carpeta manila gruesa, un ordenador portátil abierto y una grabadora digital que parpadeaba con luz roja. Señor Moreno, lo que voy a contarle es extremadamente difícil de escuchar, especialmente viniendo de un padre, comenzó el inspector Romero con tono grave, pero no desprovisto de compasión. Su hijo David planeaba asesinarlo esta noche durante el postre. Teníamos exactamente 7 minutos antes de que el camarero sirviera la tarta de queso que su hijo había pedido específicamente.
Esa tarta estaba contaminada con una dosis letal de digitalis, un glucósido cardíaco que simula un infarto masivo en personas de su edad. Sentí que el mundo se detenía. Las palabras del inspector resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. David, mi David, planeando mi muerte. Eso es imposible, murmuré. David jamás. Nosotros estábamos celebrando su ascenso, hablando del futuro de la empresa. Precisamente, interrumpió Romero abriendo la carpeta, el futuro de su empresa, que él planeaba heredar esta misma noche. Permítame explicarle cómo descubrimos todo esto. Colocó frente a mí una fotografía de una mujer de aproximadamente 45 años, cabello castaño recogido en una coleta, gafas de montura metálica, expresión seria. ¿Reconoce a esta persona? Por supuesto, respondí inmediatamente. Es Mónica Prieto Campos, nuestra contadora general. Lleva trabajando en Moreno Distribuciones desde hace 15 años. Es una de nuestras empleadas más confiables y leales. Mónica salvó su vida, dijo Romero con énfasis. Hace exactamente 4 días, el 13 de abril, Mónica detectó transferencias bancarias inusuales mientras revisaba los estados de cuenta trimestrales de la empresa. Alguien había autorizado 3 movimientos separados a una cuenta offshore en las Islas Caimán, totalizando 95.000 euros durante los últimos 18 meses. Sacó varios extractos bancarios con líneas marcadas en amarillo fluorescente. Reconocí el membrete de nuestro banco corporativo, Banco Sabadell, sucursal de Plaza Cataluña. Mónica verificó las autorizaciones electrónicas, continuó el inspector. Todas llevaban la firma digital de David, su hijo, pero lo más alarmante es que estas transferencias no aparecían en los informes mensuales que David presentaba a usted como director financiero. Él las había ocultado deliberadamente. Mi estómago se contrajo. 95.000 euros, dinero de la empresa desviado sin mi conocimiento. Mónica es meticulosa, prosiguió Romero. En lugar de confrontarlo públicamente, decidió investigar por su cuenta primero. El lunes 14 de abril se quedó trabajando hasta tarde en la oficina. Alrededor de las 20 horas, escuchó la voz de David en su despacho hablando por teléfono. La puerta estaba entreabierta. Mónica se acercó y lo que oyó la aterrorizó. El inspector presionó un botón en su ordenador. Una grabación de audio llenó la sala. Era la voz de David, inconfundible, tensa y ansiosa. Cristina, escúchame. El miércoles por la noche en el restaurante. Después de eso está resuelto, ¿entiendes? Después de eso tendremos acceso a todo. Los 580.000 euros del banco, la casa de Pedralbes, las acciones de la empresa. Todo. Alberto dejará de amenazarnos y podremos empezar de nuevo. La voz de Cristina respondía al otro lado, apenas audible pero reconocible. ¿Estás completamente seguro de que funcionará? ¿No habrá forma de que lo rastreen hasta nosotros? Ninguna, respondió David con una seguridad escalofriante. La autopsia mostrará un infarto agudo de miocardio. A sus 64 años, con su historial de colesterol alto, nadie sospechará nada. Y para cuando descubran cualquier cosa, si es que lo hacen, ya habremos pagado a Alberto y estaremos limpios. La grabación terminó. Me quedé mirando fijamente el ordenador, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Mónica salió de la oficina aterrorizada, explicó Romero. Esa misma noche nos contactó. Inicialmente pensamos que se trataba de algún tipo de fraude financiero o malversación de fondos, pero cuando mencionó esa conversación sobre el miércoles en el restaurante y la referencia a su edad y problemas de salud, comprendimos que era algo mucho más grave. ¿Quién es Alberto?, logré preguntar con voz ronca. Alberto Navarro Gil, 52 años, antecedentes por extorsión y gestión de casinos clandestinos, respondió Romero, mostrándome otra fotografía. Un hombre corpulento, cabeza rapada, cicatriz en la ceja izquierda. Dirige una red de apuestas ilegales en Barcelona. Su hijo David le debe exactamente 95.000 euros acumulados desde septiembre de 2022. 2 años. David llevaba 2 años apostando en secreto, hundiéndose en deudas, robando dinero de nuestra empresa. Pero lo peor aún estaba por descubrirse, continuó el inspector con expresión sombría.
Mónica tiene acceso administrativo al ordenador compartido de la oficina donde varios ejecutivos, incluido David, archivan documentos. El martes 15 de abril, mientras David estaba en una reunión externa, Mónica revisó su carpeta de correos electrónicos eliminados. Encontró esto. Giró la pantalla del portátil hacia mí. Era un correo electrónico enviado el 8 de febrero de 2024 desde una cuenta de Proton Mail anónima. El asunto decía: pedido confirmado. Digitalis purpurea, extracto concentrado. El mensaje incluía instrucciones de entrega a un apartado postal en Hospitalet de Llobregat y confirmación de pago de 800 euros mediante criptomoneda. La cuenta de correo fue creada por Cristina usando una identidad falsa, explicó Romero. Nuestro equipo de cibercrimen la rastreó hasta una cafetería con wifi público en el barrio de Gracia. Las cámaras de seguridad de la calle la identificaron el día exacto de la compra. Tenemos evidencia fotográfica de ella retirando el paquete del apartado postal 3 días después. Me mostró las fotografías de vigilancia. Era Cristina, inconfundible con su gabardina beige y su bolso de marca. Mi nuera, la madre potencial de mis futuros nietos, comprando veneno para matarme. Digitalis en dosis elevadas produce arritmia cardíaca severa, fibrilación ventricular y muerte por paro cardíaco en cuestión de minutos, continuó Romero implacable. En una persona de 64 años, con historial médico que incluye colesterol alto, sería perfectamente atribuible a causas naturales, a menos que se realice una toxicología forense específica buscando glucósidos cardíacos, pasa completamente desapercibido. ¿Cómo iban a administrármelo? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El camarero del restaurante Mirador del Port, Rubén Castellanos, de 23 años, fue sobornado por David hace una semana, reveló Romero. Le pagó 3.000 euros para que contaminara específicamente el postre que usted compartiría. David se aseguraría de comer solo de su lado del plato. Rubén fue arrestado hace 40 minutos y ya confesó todo. Nos entregó el frasco de Digitalis que David le había dado y que guardaba en su taquilla del restaurante. El inspector colocó sobre la mesa una bolsa de evidencia sellada. Dentro había un pequeño frasco de vidrio ámbar con líquido transparente y una etiqueta farmacéutica falsificada. Mónica nos contactó el martes por la noche con toda esta información, continuó. Tuvimos menos de 48 horas para verificar todo, obtener órdenes judiciales, coordinar con la fiscalía y preparar el operativo de esta noche. Mónica confirmó que usted había hecho una reserva para 2 personas en ese restaurante específico para el miércoles 17 de abril. Todo encajaba. Decidimos no advertirle previamente porque necesitábamos capturar a David en flagrante delito, con la intención clara y las pruebas físicas en su posesión. Por eso me enviaron ese mensaje, comprendí finalmente. Para sacarme del restaurante antes de que sirvieran el postre. Exactamente. Teníamos a un agente encubierto monitoreando su mesa desde otra ubicación en el restaurante. Cuando vio que el camarero se dirigía a la cocina para preparar el postre contaminado, nos dio la señal. Le enviamos ese mensaje para sacarlo de peligro inmediato mientras ejecutábamos los arrestos. Me llevé las manos a la cara. 40 años construyendo una empresa, criando a un hijo, transmitiéndole valores, enseñándole el significado del trabajo honesto y la integridad familiar. Y todo para terminar así. Mi propio hijo planeando meticulosamente mi asesinato por 95.000 euros de deudas de juego. ¿Dónde está David ahora?, pregunté. En una sala de interrogatorio similar a esta, 3 pisos más abajo. Fue arrestado en el restaurante junto con el camarero Rubén. Cristina fue detenida simultáneamente en su domicilio de Madrid por agentes de la Policía Nacional allá. Alberto Navarro fue capturado en su oficina clandestina de la calle Tallers, junto con toda la documentación que prueba las deudas de juego de su hijo y las amenazas de muerte que le había enviado si no pagaba antes del 20 de abril. El inspector cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Señor Moreno, soy consciente de que esta es probablemente la peor noche de su vida,
Pero necesito que comprenda algo crucial. Su hijo no solo planeaba matarlo, planeaba robarle todo lo que usted construyó durante 4 décadas. Encontramos documentos falsificados en su casa, procuraciones bancarias con su firma falsificada, borradores de nuevos estatutos sociales de la empresa, donde él aparecía como único propietario tras su supuesto fallecimiento natural. Esto no fue un acto desesperado. Fue un plan meticuloso ejecutado durante meses. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo querían mi muerte, querían borrar mi existencia y apropiarse de mi legado. Mónica Prieto, dije finalmente, quiero verla. Necesito agradecerle por salvar mi vida. Está esperando afuera, respondió el inspector con una sonrisa leve. Insistió en quedarse hasta asegurarse de que usted estuviera bien. Mónica entró en la sala de interrogatorios con expresión preocupada. Llevaba la misma ropa de oficina que usaba habitualmente, blusa blanca, pantalón negro y su característico collar de perlas que le había regalado la empresa en su 10º aniversario laboral. Al verme, sus ojos se humedecieron. «Señor Moreno, gracias a Dios está bien», dijo con voz temblorosa mientras tomaba asiento frente a mí. El inspector Romero se excusó discretamente y salió de la sala, dejándonos a solas. «Mónica», logré articular, «me salvaste la vida. No tengo palabras para...» «Hice lo que cualquier persona decente habría hecho», interrumpió con firmeza. Cuando escuché esa conversación telefónica de David el lunes por la noche, supe que tenía que actuar rápido. Usted me dio trabajo cuando nadie más quería contratar a una madre soltera de 42 años sin experiencia corporativa. Me enseñó todo lo que sé sobre contabilidad empresarial. Jamás permitiría que le hicieran daño. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego Mónica abrió su bolso y sacó una carpeta con documentos. Hay cosas que la policía descubrió, pero hay otras que solo yo puedo explicarle porque llevo 15 años viendo cómo funciona esa empresa desde dentro, dijo colocando papeles sobre la mesa. Necesita saber exactamente hasta dónde llegó la traición de David. El primer documento era un extracto bancario del Banco Sabadell fechado en enero de 2024. Mónica señaló varias transacciones marcadas con círculos rojos. Esto comenzó mucho antes de lo que David admitirá, explicó. Las primeras transferencias sospechosas datan de septiembre de 2022, justo después de que usted le diera acceso completo a las cuentas corporativas como parte de su formación para director financiero. Al principio eran cantidades pequeñas, 3.000 euros aquí, 5.000 allá. Yo lo noté, pero pensé que eran gastos legítimos de representación empresarial que simplemente no estaban bien categorizados. ¿Cuándo supiste que era algo más grave?, pregunté. En marzo de 2023, respondió Mónica con expresión seria. David me pidió que modificara ciertos registros contables de ese trimestre. Dijo que había cometido errores administrativos y necesitaba corregirlos antes de la auditoría anual. Me pareció extraño porque David nunca cometía ese tipo de errores, es meticuloso con los números. Pero era mi jefe directo, así que obedecí. Cambié las categorías de gastos de 15 transacciones diferentes, reclasificándolas como servicios profesionales externos, cuando originalmente estaban marcadas como transferencias a cuentas personales. Me mostró las hojas de cálculo con las modificaciones resaltadas. Sentí náuseas al ver mi propia empresa siendo manipulada sistemáticamente. Durante 2023 completo, David desvió aproximadamente 42.000 euros, continuó Mónica. En 2024, hasta abril, ya llevaba 53.000. Total, 95.000 euros que cuadran exactamente con su deuda de juego con Alberto Navarro. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, pregunté sin reproche, solo con genuina curiosidad. Mónica bajó la mirada con vergüenza evidente. Porque tenía miedo, admitió. David me hizo firmar documentos de confidencialidad diciéndome que eran procedimientos internos normales de la empresa. Amenazó con despedirme si comentaba cualquier cosa sobre las reestructuraciones contables con usted o con auditores externos. Yo tengo 2 hijos que mantener, señor Moreno.
un hijo de 17 años en bachillerato y una hija de 14. No podía arriesgar mi trabajo, pero cuando escuché esa conversación telefónica sobre el restaurante, sobre hacer algo el miércoles que daría acceso a todo su patrimonio, supe que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de su vida. Le tomé la mano sobre la mesa. Mónica había estado atrapada entre su lealtad hacia mí y el miedo a perder su sustento. No podía culparla. «Hay más», dijo Mónica, sacando otro conjunto de documentos. «Esto es lo que encontré en el ordenador de David el martes, después de que la policía me dio autorización para investigar más profundamente». Colocó frente a mí varias hojas impresas. Eran borradores de procuraciones bancarias, todas con mi firma perfectamente falsificada. Reconocí mi rúbrica característica, la manera en que la A de Andrés se conectaba con la M de Moreno. Pero yo jamás había firmado esos documentos. David había estado practicando falsificar su firma durante meses, explicó Mónica. Encontré cuadernos enteros en su escritorio con páginas llenas de intentos de copiar su rúbrica. La policía se los llevó como evidencia. Estas procuraciones falsificadas le habrían dado acceso completo e inmediato a todas sus cuentas bancarias personales en el momento de su muerte. Los 580.000 euros que tiene depositados en cuentas de ahorro e inversión en el Banco Sabadell habrían sido transferidos a cuentas offshore en las Islas Caimán antes de que su cuerpo llegara siquiera al tanatorio. Sentí un escalofrío. David había planeado cada detalle. No era un crimen pasional o desesperado. Era un asesinato premeditado con plan financiero completo. También falsificó documentos de la empresa, continuó Mónica, abriendo una carpeta más gruesa. Estatutos sociales modificados donde él aparecía como único propietario y director general de Moreno Distribuciones Industriales. Actas de juntas directivas que jamás ocurrieron. Incluso un testamento falso con su firma donde supuestamente le heredaba todo el negocio. Había consultado con abogados sobre cómo acelerar procesos de sucesión empresarial en casos de muerte del fundador. ¿Cuándo hizo todo esto?, murmuré abrumado. Los metadatos de los archivos digitales muestran que comenzó a crear estos documentos en diciembre de 2023, respondió Mónica. 4 meses antes del intento de asesinato. Esto no fue una decisión repentina motivada por desesperación, señor Moreno. Fue un plan meticulosamente calculado durante meses. Recordé entonces detalles de los últimos meses que había ignorado o justificado inocentemente. En enero de 2024, David me había pedido copias de todos los documentos de propiedad de la empresa, supuestamente para actualizarlos con un nuevo sistema de archivo digital. En febrero, insistió en que le diera acceso a mi ordenador personal del hogar para sincronizar calendarios de trabajo. En marzo, me convenció de firmar varios documentos bancarios que, según él, eran simples renovaciones de seguros empresariales, pero que ahora comprendo podrían haber sido utilizados para practicar falsificaciones más precisas de mi firma. «Mónica, ¿revisaste mis cuentas personales?», pregunté súbitamente alarmado. «¿Hay transacciones no autorizadas además de las de la empresa?». Mónica asintió gravemente. «La policía ya está investigando eso con el Departamento de Fraudes del banco. Hasta ahora encontraron 3 transferencias pequeñas, de 1.500 euros cada una, realizadas en enero y febrero de 2024, desde su cuenta de ahorros personal a cuentas que luego fueron cerradas. Probablemente David estaba probando si las procuraciones falsificadas funcionaban antes de intentar movimientos mayores después de su muerte. 4.500 euros robados directamente de mis ahorros personales, y yo sin darme cuenta. Me sentí profundamente estúpido y traicionado. «Señor Moreno, hay algo más que debe saber y es quizá lo más perturbador», dijo Mónica con voz más baja. «Cuando la policía registró la casa de David y Cristina en Sant Cugat del Vallès esta mañana, encontraron un cuaderno personal escondido en el estudio. El inspector Romero me lo mostró. Contenía anotaciones de David sobre usted, sus rutinas diarias, sus horarios de medicación para el colesterol, nombres de sus médicos, fechas de sus últimos chequeos médicos.
Incluso había calculado sus probabilidades de supervivencia frente a diferentes métodos de asesinato. Me quedé helado. Mi hijo había estado estudiándome como si fuera un objetivo militar. Había una página completa, continuó Mónica con lágrimas en los ojos, donde David escribió diferentes escenarios de su muerte. Accidente de coche descartado por demasiado impredecible. Caída accidental descartada por posibles testigos. Envenenamiento por digitalis en restaurante marcado como óptimo. Rápido, indetectable, atribuible a causas naturales, sin testigos inconvenientes. Había dibujado literalmente un diagrama del restaurante Mirador del Port, señalando dónde se sentarían, dónde estaría el camarero cómplice, cómo saldría discretamente después de que usted colapsara. No podía respirar. Las lágrimas finalmente brotaron incontrolables. Mi hijo no solo quería mi dinero, había fantaseado con mi muerte, la había planeado con precisión quirúrgica, había considerado múltiples métodos para matarme. Cristina escribió notas en los márgenes, añadió Mónica con voz quebrada. Comentarios como «asegúrate de llorar convincentemente» y «memorial discreto, no ostentoso». Incluso habían discutido qué ropa usarían en su funeral falso. En ese momento comprendí que el David que yo conocía, o creía conocer, jamás existió realmente. El hijo amoroso, el joven ambicioso pero honorable, el heredero responsable en quien confiaba plenamente, era una máscara cuidadosamente construida. Detrás de esa máscara había un desconocido, capaz de planear meticulosamente el asesinato de su propio padre, mientras cenaba tranquilamente con él. El inspector Romero entró nuevamente en la sala. «Señor Moreno, necesitamos que venga a identificar evidencias formalmente», dijo. «Y hay alguien más que insiste en hablar con usted. Alberto Navarro quiere declarar. Dice que tiene información adicional sobre las amenazas que le hizo a David y está dispuesto a testificar contra él a cambio de reducción de condena». Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 64 años más que nunca. Mónica me acompañó hasta la puerta, sosteniéndome del brazo. «Una cosa más, señor Moreno», dijo el inspector Romero. «David está solicitando hablar con usted. Dice que quiere explicarse». «Por supuesto. Usted no tiene ninguna obligación de verlo». Miré al inspector directamente a los ojos. «Quiero verlo», dije con voz firme. «Quiero mirarlo a la cara y preguntarle cómo pudo hacerme esto, pero primero necesito escuchar qué tiene que decir Alberto Navarro». Alberto Navarro Gil me esperaba en una sala de interrogatorios diferente, custodiado por 2 agentes. Era un hombre corpulento, de aproximadamente 52 años, según había mencionado el inspector Romero, con cabeza completamente rapada y una cicatriz visible que atravesaba su ceja izquierda. Vestía una camisa negra ajustada y jeans oscuros. Sus manos, grandes y con nudillos marcados, descansaban esposadas sobre la mesa metálica. Cuando entré, me miró directamente con expresión que intentaba ser respetuosa, pero que no ocultaba su naturaleza peligrosa. «Señor Moreno», dijo con voz ronca, «lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Quiero que sepa que jamás tuve intención de que las cosas llegaran hasta aquí. Yo soy hombre de negocios, no un asesino». El inspector Romero se sentó a mi lado mientras yo observaba a Alberto con una mezcla de asco y curiosidad morbosa. Este hombre había empujado a mi hijo hacia el asesinato con sus amenazas. «¿Hombre de negocios?», repliqué con ironía amarga. «Maneja casinos clandestinos y extorsiona a personas desesperadas». Alberto asintió sin vergüenza aparente. «Es cierto, pero tengo mis reglas. Nunca obligo a nadie a entrar en mis establecimientos. La gente viene por voluntad propia, apuesta por voluntad propia, pierde por voluntad propia. Su hijo David comenzó a frecuentar mi casino de la calle Tallers en septiembre de 2022. Al principio era apostador moderado, 500 o 1000 euros por noche. Ganaba algunas veces, perdía otras. Normal. Sacó un cigarrillo, pero el agente se lo quitó inmediatamente. Alberto suspiró resignado. «En marzo de 2023 algo cambió», continuó. «David comenzó a apostar cantidades mucho mayores, 5.000, 10.000 euros en una sola noche. Jugaba póker principalmente,
pero también ruleta y dados. Tenía ese brillo en los ojos que reconozco en adictos al juego, la convicción irracional de que la próxima apuesta será la ganadora, que recuperará todo lo perdido más intereses. ¿Le daba crédito?, preguntó el inspector Romero tomando notas. Al principio no, respondió Alberto. Pero David me mostró documentos de su empresa, Moreno Distribuciones Industriales, me enseñó balances financieros, me habló de contratos millonarios con constructoras, me convenció de que era solvente, que tenía respaldo económico sólido. En junio de 2023 le extendí una línea de crédito de 20.000 euros con interés del 10% mensual. 10% mensual. Usura criminal que convertiría cualquier deuda en monstruosidad impagable en cuestión de meses. David lo perdió todo en 3 semanas, continuó Alberto con expresión impasible. 20.000 euros más intereses acumulados. Para agosto de 2023 me debía 26.000 euros. Intentó negociar. Me prometió que conseguiría el dinero de las cuentas de su empresa. Yo le di plazo hasta octubre. Él pagó 8.000 euros en septiembre, robados de su compañía según ahora sé, pero siguió apostando. Siguió perdiendo. Me revolví en mi asiento. Mi hijo había estado atrapado en un ciclo autodestructivo durante más de un año y yo no había notado absolutamente nada. Para diciembre de 2023, David me debía 54.000 euros, dijo Alberto. Ahí fue cuando mis métodos se volvieron más directos. Le envié a 2 de mis hombres a su casa de Sant Cugat del Vallès. Le dejaron claro que tenía hasta abril de 2024 para pagar la totalidad o habría consecuencias graves para él y su familia. ¿Lo amenazó de muerte?, preguntó Romero. No exactamente, respondió Alberto con cuidado calculado. Mis hombres le dijeron que su esposa Cristina era muy hermosa y sería una lástima que algo le sucediera, que su padre Andrés parecía hombre mayor frágil y los accidentes son tan comunes a esa edad. Nunca usamos la palabra matar, pero el mensaje era claro. Sentí náuseas. Este monstruo había amenazado implícitamente mi vida para presionar a David. David entró en pánico total, continuó Alberto. En enero de 2024 me rogó más tiempo. Me ofreció participación en su empresa futura cuando heredara. Yo le dije que no me interesaban negocios legales, que quería mi dinero en efectivo antes del 20 de abril de 2024 o tendríamos problemas serios. Él siguió apostando desesperadamente intentando ganar suficiente para pagarme. Solo se hundió más profundo. Para marzo ya me debía 82.000 euros con intereses compuestos acumulados. ¿Cómo llegó a 95.000?, pregunté. En las últimas 2 semanas de marzo, David hizo apuestas cada vez más irracionales, explicó Alberto. Apostó 30.000 euros en una sola noche a un número de ruleta. Perdió todo. Apostó 20.000 más en otra noche jugando póker contra profesionales. Perdió nuevamente. Para el 2 de abril de 2024, su deuda alcanzó los 95.000 euros exactos. Le dije que era su última oportunidad, conseguir ese dinero antes del 20 de abril o mi gente vendría por él y su familia. El inspector Romero mostró a Alberto varios documentos impresos. Tenemos mensajes de WhatsApp que usted envió a David desde números desechables, dijo Romero. El 5 de abril le escribió: 15 días, David. El reloj corre. Tu padre tiene buen seguro de vida, ¿verdad? El 10 de abril. Espero que estés resolviendo el problema. Sería terrible que tu esposa embarazada sufriera algún accidente. El 15 de abril, 2 días antes del intento de asesinato. Última advertencia. 5 días o vas a desear haber pagado. Alberto no negó nada. Es verdad, presioné a David porque necesitaba mi dinero, pero jamás le dije que matara a su padre. Esa idea fue completamente suya. Cuando me llamó el 12 de abril y me dijo que tendría el dinero completo el 18 de abril porque su padre le daría acceso a todo, yo asumí que finalmente convencería al viejo, a usted, perdón, de prestarle el dinero. Nunca imaginé que planeaba asesinarlo. Mentiroso, gruñí. Sus amenazas lo empujaron directamente al asesinato. Puede ser, admitió Alberto sin remordimiento evidente. Pero muchas personas me deben dinero y encuentran formas legales de pagarme.
David eligió el camino del homicidio. Yo solo quería mi dinero, no su muerte. El inspector Romero se inclinó hacia adelante. Señor Navarro, ¿tiene conocimiento de otros detalles del plan de David que puedan ayudar en la investigación? Alberto reflexionó un momento. David me llamó el 16 de abril, un día antes de la fecha planeada, reveló. Estaba nervioso, casi histérico. Me dijo que todo estaba listo para el miércoles por la noche, que su padre jamás sabría qué lo golpeó, que parecería muerte natural. Me preguntó si podía pagarme el viernes 19 de abril en lugar del sábado 20. Le dije que sí, que con el dinero en mis manos no habría más problemas. Grabé esa conversación porque siempre grabo mis llamadas de negocios. La policía ya tiene esa grabación. Romero asintió confirmando que efectivamente tenían ese audio como evidencia adicional. Hay algo más que debería saber, señor Moreno, añadió Alberto con expresión más seria. David me dijo durante esa llamada que usted había vivido suficiente, que 64 años era una vida completa, que era hora de que la siguiente generación tomara el control. No mostraba remordimiento alguno. Hablaba de su muerte como si fuera simple transacción comercial necesaria para resolver un problema financiero. Esas palabras me destrozaron más que todo lo demás. Mi hijo no solo planeaba matarme por dinero, me había deshumanizado completamente en su mente, reducido a obstáculo que debía ser eliminado. ¿Por qué está testificando contra él?, pregunté a Alberto. ¿Qué gana con esto? El fiscal me ofreció reducción de condena de 12 años a 6 si colaboro plenamente, respondió con pragmatismo brutal. Mi abogado me aconsejó aceptar. Además, señor Moreno, soy criminal, pero no asesino. Lo que David planeó hacer era monstruoso incluso para mis estándares. Un hombre no mata a su propio padre. Hay líneas que no se cruzan. El inspector Romero finalizó el interrogatorio y me acompañó fuera de la sala. Eran las 23:40. Llevaba más de 2 horas en la comisaría procesando la peor traición imaginable. ¿Sigue queriendo ver a David?, preguntó Romero. Respiré profundamente. Sí, necesito mirarlo a los ojos y escuchar qué tiene que decirme. Me llevaron a otra sala, más pequeña, con una mesa de madera rayada y 2 sillas enfrentadas. David ya estaba ahí, esposado, con un agente de pie junto a la puerta. Al verme entrar, mi hijo comenzó a llorar. «Papá, yo...» empezó con voz quebrada. «No», lo interrumpí con dureza que nunca había usado con él. «No me llames papá, perdiste ese derecho cuando decidiste asesinarme». Me senté frente a él manteniendo distancia física y emocional. David lucía demacrado, su rostro pálido bajo la luz fluorescente despiadada. Las esposas metálicas brillaban en sus muñecas. «Solo respóndeme una pregunta», dije con voz controlada, pese a la tormenta interna. «¿Cuándo exactamente dejaste de verme como tu padre y empezaste a verme como obstáculo que debía ser eliminado?» David bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «No fue así, papá. Quiero decir, señor Moreno. Las deudas, la presión de Alberto, Cristina embarazada, todo se derrumbó. Estaba desesperado. Responde la pregunta», exigí. «¿Cuándo?» David guardó silencio largo rato. Finalmente, con voz apenas audible, confesó. «En diciembre de 2023, cuando calculé que con tu muerte podría acceder a 580.000 euros inmediatamente y heredar la empresa valorada en 2 millones. Los números simplemente tenían sentido. Los números tenían sentido. Mi hijo había convertido mi asesinato en ecuación matemática. Criaste a un monstruo», susurré más para mí mismo que para él. «O quizás siempre fuiste un monstruo y yo estaba demasiado ciego para verlo». David levantó la vista con ojos enrojecidos. «Lo siento, de verdad lo siento. Si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes», lo corté. «Y ahora enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Quiero que sepas algo, David. Desde este momento dejaste de existir para mí. No hay perdón posible para lo que intentaste hacer. Pasarás años en prisión y cuando salgas, si es que sales, no me encontrarás esperándote. Voy a asegurarme de que nunca recibas un solo euro de mi patrimonio. Morirás pobre y solo, tal como planeaste que yo muriera».
Me puse de pie para irme. David sollozaba incontrolablemente. «Espera, por favor, solo escúchame un minuto más». Pero yo ya había salido de la sala, cerrando la puerta definitivamente, sobre la relación padre-hijo que una vez tuvimos y que murió mucho antes que mi cuerpo hubiera muerto en ese restaurante. Los meses siguientes fueron los más dolorosos de mi vida. Salí de la comisaría aquella noche de abril a las 2 de la madrugada, después de firmar mi declaración formal de 87 páginas, donde detallé todo lo que sabía sobre las finanzas de la empresa, mis rutinas personales y mi relación con David. Mónica me acompañó hasta mi casa de Pedralbes, insistiendo en que no debía estar solo esa noche. Mi hogar, una residencia de 4 dormitorios que había comprado en 1998 cuando el negocio empezó a prosperar, me pareció extrañamente vacía y fría. Cada habitación contenía recuerdos de David, fotografías de sus graduaciones en las paredes, trofeos de fútbol de su adolescencia en las estanterías, incluso su vieja bicicleta todavía guardada en el garaje. Durante 24 horas no pude dormir. Simplemente caminé por la casa reviviendo recuerdos que ahora estaban contaminados por la traición. El 19 de abril de 2024, 2 días después del arresto, contraté al prestigioso bufete Martínez & Asociados, especializado en derecho penal y corporativo. Mi abogado principal fue Carlos Martínez Pons, un hombre de 58 años, con 30 años de experiencia en casos de delitos graves. Nos reunimos en su oficina de Paseo de Gracia durante 4 horas ese primer día. «Señor Moreno, este caso es jurídicamente sólido», me aseguró Carlos, revisando toda la documentación policial. «Tenemos evidencia física del digitalis, tenemos la confesión del camarero cómplice, tenemos las grabaciones de audio donde David discute el plan con Cristina, tenemos los documentos falsificados con su firma, tenemos el testimonio de Alberto Navarro. La Fiscalía va a pedir penas máximas para todos los involucrados. ¿Cuánto tiempo podría pasar David en prisión?», pregunté. «Tentativa de asesinato agravado por premeditación, alevosía y parentesco lleva pena de 8 a 15 años, según el Código Penal español», explicó Carlos. Sumando falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y estafa continuada, estamos hablando de entre 10 y 12 años de prisión efectiva si es condenado. 10 a 12 años. Mi hijo pasaría una década entera entre rejas. Parte de mí sentía dolor por eso, pero la parte racional, la parte que casi fue asesinada, sabía que era justicia necesaria. «Necesitamos proteger su patrimonio inmediatamente», continuó Carlos. «David tenía procuraciones sobre cuentas de la empresa y acceso a información confidencial. Debemos revocar todo, cambiar claves bancarias, modificar estructuras corporativas y revisar su testamento actual». Durante las siguientes 3 semanas, trabajé intensamente con Carlos y un equipo de 3 abogados adicionales para desmantelar completamente cualquier conexión legal entre David y mi patrimonio. El 6 de mayo de 2024 realicé los siguientes movimientos. Primero, presenté ante notario público la revocación formal de todas las procuraciones bancarias que David había tenido sobre cuentas corporativas y personales. La notaria, Isabel Vidal Ramos, certificó el documento con 12 testigos presentes. Segundo, convoqué Junta Extraordinaria de Accionistas de Moreno Distribuciones Industriales. Yo poseía el 75% de las acciones, mi hermano Javier el 15% y un grupo de inversores minoritarios el 10% restante. Con votación unánime, destituimos a David de todos sus cargos: director financiero, miembro del Consejo Directivo y apoderado general. Su nombre fue eliminado de todos los registros mercantiles oficiales. Tercero, contraté la firma auditora Ernst & Young para realizar auditoría forense completa de todas las cuentas empresariales de los últimos 3 años. El informe final, entregado el 18 de junio de 2024, confirmó desfalco total de 97.400 euros, ligeramente superior a los 95.000 que la policía había identificado inicialmente.
Presentamos demanda civil adicional contra David por ese monto más intereses y daños. Cuarto, y más doloroso personalmente, modifiqué mi testamento. El documento anterior, redactado en 2019, dejaba el 60% de mi patrimonio a David, el 20% a mi hermano Javier, el 10% a obras de caridad y el 10% restante dividido entre sobrinos. El Nuevo Testamento, firmado el 22 de mayo de 2024 ante el notario Ricardo Campos Ortiz, eliminaba completamente a David. Distribuí mi herencia así: 40% para mi hermano Javier, 30% para mi sobrina Paula Moreno Vega, hija de Javier, y 30% para una fundación que crearía específicamente para apoyar víctimas de extorsión y adicción al juego. El proceso judicial comenzó formalmente el 3 de junio de 2024. La Audiencia Provincial de Barcelona asignó el caso a la sección segunda de lo penal, bajo la jueza presidenta Marta Serrano Campos, magistrada de 62 años, con reputación de severidad en delitos graves. El fiscal asignado fue Antonio Ruiz Marín, fiscal jefe de la Unidad de Delitos Violentos, quien solicitó inicialmente 11 años de prisión para David, 7 para Cristina y 9 para Alberto Navarro. Durante 5 meses preparamos el juicio. Tuve que dar testimonio en 3 ocasiones ante el juez instructor, respondiendo centenares de preguntas sobre mi relación con David, las finanzas de la empresa, mi salud personal y mi estado mental. Cada sesión duraba entre 3 y 5 horas, dejándome emocionalmente exhausto. Lo más difícil fue ver a Cristina en una de esas sesiones preparatorias. Ella había dado a luz a un niño, Marcos, el 14 de mayo de 2024 en el Hospital Vall d'Hebron bajo custodia policial. El bebé fue inmediatamente entregado a los servicios sociales de la Generalitat de Cataluña. Cristina lucía demacrada, con ojeras profundas y 30 kilos más delgada que la última vez que la había visto. Me miró con ojos suplicantes. «Señor Moreno, por favor», rogó con voz quebrada. «Marcos no tiene culpa de nada. Es su nieto. No permita que crezca en el sistema de acogida. Por favor, cuide de él». Su abogada Esther Pons Vilalta presentó moción solicitando custodia provisional del bebé para familiares directos, específicamente para mí. El juez instructor me preguntó si estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. Pasé noches enteras considerándolo. Marcos era inocente, eso era indiscutible. Era mi nieto biológico, llevaba mi sangre, pero también era hijo del hombre que intentó asesinarme. Podría mirarlo sin ver el rostro de David, podría criarlo sin resentimiento. Finalmente, el 20 de julio de 2024, informé al juez mi decisión. Aceptaría custodia temporal de Marcos durante el proceso judicial, pero con una condición. Ni David ni Cristina tendrían derechos de visita mientras estuvieran encarcelados. Si eran condenados, solicitaría custodia permanente y adopción legal completa, eliminando cualquier derecho parental futuro. El juicio oral comenzó el 4 de noviembre de 2024 en la Audiencia Provincial de Barcelona, Sala 3, un espacio imponente con techos altos y bancos de madera oscura. El tribunal estaba compuesto por 3 magistrados, la jueza Serrano como presidenta y 2 magistrados adjuntos, Rafael Gómez Torres y Ana Beltrán Ruiz. Durante 9 días consecutivos, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con descanso para almuerzo, se presentaron todas las evidencias. Yo estuve presente cada día, sentado en la primera fila de bancos reservados para víctimas, escuchando cada testimonio. El fiscal Antonio Ruiz presentó 147 pruebas documentales, 18 testimonios de testigos y 3 informes periciales. Mónica Prieto testificó durante 2 horas completas el segundo día, explicando detalladamente cómo descubrió las irregularidades contables y la conversación telefónica que salvó mi vida. Lloró al recordar el momento en que decidió llamar a la policía. El inspector Javier Romero testificó el tercer día, describiendo la operación policial con precisión cronométrica. Mostró al tribunal fotografías del frasco de Digitalis incautado.
mensajes de WhatsApp entre David y Alberto, y los cuadernos donde David había practicado falsificar mi firma. El perito grafotécnico, Dr. Luis Mendoza Sanz del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, confirmó que las procuraciones bancarias contenían firmas falsificadas con precisión del 98% de similitud con mi rúbrica auténtica. El falsificador practicó extensivamente, declaró. Encontramos 27 páginas de intentos progresivamente más precisos. El perito toxicólogo, doctora Carmen Blanco Ruiz, explicó que la dosis de digitalis encontrada en posesión del camarero era letal con certeza absoluta para un varón de 64 años. Calculó que la muerte habría ocurrido entre 8 y 15 minutos después de la ingesta, simulando perfectamente un infarto agudo de miocardio. Alberto Navarro testificó el sexto día, cumpliendo su acuerdo con la fiscalía. Repitió todo lo que me había dicho en comisaría, añadiendo detalles adicionales sobre las apuestas de David y las amenazas específicas que le hizo. Su abogado intentó minimizar su responsabilidad, argumentando que nunca ordenó explícitamente el asesinato, pero el fiscal desmontó esa defensa, mostrando los mensajes intimidatorios. David testificó el séptimo día. Vestía traje gris que yo no reconocí, probablemente proporcionado por su abogado defensor, Miguel Ángel Herrera Campos. Mi hijo lucía 20 años más viejo que sus 38 años reales. Admitió la adicción al juego, admitió el robo de fondos empresariales, admitió la falsificación de documentos, pero intentó minimizar el intento de asesinato. Estaba desesperado, dijo con voz temblorosa mirando al tribunal, pero evitando cuidadosamente mis ojos. Las amenazas de Alberto contra mi familia, contra mi padre, me llevaron a considerar opciones que jamás habría contemplado en circunstancias normales. Sé que estuvo mal, sé que merezco castigo, pero jamás habría ejecutado ese plan realmente. Era más una fantasía desesperada que intención real. El fiscal Ruiz lo destrozó en contrainterrogatorio. ¿Fantasía desesperada?, preguntó con sarcasmo. ¿Comprar digitalis letal es fantasía? ¿Falsificar procuraciones bancarias es fantasía? ¿Sobornar a un camarero con 3.000 euros es fantasía? ¿Sentar a su padre en ese restaurante específico sin su teléfono móvil es fantasía? Usted planeó meticulosamente cada detalle durante 4 meses. Eso no es fantasía. Eso es premeditación criminal. David no supo responder. Su abogado objetó, pero la jueza Serrano permitió la línea de cuestionamiento. Cristina testificó el 8º día. Admitió comprar el digitalis, admitió conocer el plan, pero insistió en que David la manipuló y amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba, Alberto mataría a nuestro bebé, declaró llorando. Tenía miedo constante, sentía que no tenía opción. Su defensa intentó presentarla como víctima coaccionada, pero los mensajes de WhatsApp entre ella y David mostraban participación activa y voluntaria. En un mensaje del 10 de abril, ella escribió: «Después del miércoles estaremos libres. Podremos empezar de nuevo sin deudas». Eso no sonaba a víctima temerosa. El 9º y último día fueron los alegatos finales. El fiscal solicitó 11 años para David, 7 para Cristina y 9 para Alberto. Las defensas pidieron mínimos: 5 años para David argumentando atenuantes de drogadicción, adicción al juego, 4 para Cristina por coacción y 6 para Alberto. Yo tuve derecho a declaración final como víctima. Me puse de pie frente al tribunal y hablé durante 15 minutos ininterrumpidos. Expliqué los 40 años construyendo mi empresa desde cero, la confianza depositada en mi hijo, el dolor indescriptible de descubrir su traición, el trauma permanente de saber que mi propia sangre planeó mi asesinato. No busco venganza, concluí mirando directamente a David por primera vez en meses. Busco justicia, y justicia significa que las personas enfrenten consecuencias proporcionales a sus actos. Mi hijo no merece mi perdón. Merece años de reflexión sobre lo que hizo y sobre quién se convirtió. El tribunal se retiró a deliberar. 3 horas después, la jueza Serrano leyó la sentencia. David Moreno Torres,
10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, 2 años adicionales por falsificación de documentos públicos. Total, 12 años. Cristina Vega Ortiz. 6 años por complicidad en tentativa de homicidio. Alberto Navarro Gil. 8 años por amenazas graves, extorsión y asociación criminal. También ordenaron indemnizaciones. David y Cristina debían pagarme conjuntamente 400.000 euros por daños morales. Alberto debía otros 200.000 por las amenazas indirectas contra mi vida. Salí de la audiencia provincial ese 15 de noviembre de 2024 sintiendo no alivio, sino agotamiento profundo. La justicia legal se había cumplido, pero la justicia emocional, la sanación del trauma, tomaría años que quizá no me quedaban. Los años posteriores a la sentencia fueron de reconstrucción dolorosa pero necesaria. Marcos, mi nieto, llegó a mi vida oficialmente el 20 de diciembre de 2024, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Barcelona me otorgó custodia legal permanente. Tenía entonces 7 meses de edad, un bebé de ojos oscuros idénticos a los de David cuando era pequeño, lo cual me destrozaba y reconfortaba simultáneamente cada vez que lo miraba. Contraté a una niñera profesional, Elena Ruiz Campos, mujer de 53 años con 30 años de experiencia en cuidado infantil, recomendada por los servicios sociales. Elena se mudó a una de las habitaciones de huéspedes de mi casa de Pedralbes y se convirtió en presencia maternal que Marcos necesitaba desesperadamente. Yo, a mis 65 años, aprendí nuevamente a cambiar pañales, preparar biberones, levantarme a las 3 de la madrugada cuando lloraba. Pero criar a Marcos mientras administraba Moreno Distribuciones Industriales se volvió insostenible. La empresa me recordaba constantemente a David, sus decisiones pasadas, su oficina ahora vacía, los empleados que preguntaban discretamente qué había sucedido. En enero de 2025 comencé negociaciones para vender participación mayoritaria del negocio. El 15 de marzo de 2025 cerré la venta del 60% de Moreno Distribuciones Industriales al grupo inversor Catalana de Logística S.A. por 3.200.000 euros. Retuve el 40% restante, pero cedí toda gestión operativa, manteniéndome únicamente como consultor estratégico con salario anual de 80.000 euros por 10 horas semanales de asesoría remota. Esta estructura me permitía ingresos estables sin responsabilidad diaria del negocio. Con el dinero de la venta, más los 580.000 euros que David intentó robarme, más otros ahorros acumulados, mi patrimonio neto alcanzó aproximadamente 5 millones de euros. Pero ese dinero ya no me generaba alegría. Representaba 40 años de sacrificio que mi hijo estuvo dispuesto a quitarme asesinándome. En abril de 2025 me mudé de Barcelona a Valencia. No podía seguir viviendo en la casa de Pedralbes donde David había crecido, donde cada habitación susurraba recuerdos ahora contaminados. Compré un piso amplio de 3 dormitorios en el barrio de Ruzafa, cerca del Jardín del Turia, por 450.000 euros. Elena vino conmigo, aceptando generoso aumento salarial a cambio de estabilidad continua para Marcos. Valencia me ofrecía anonimato que Barcelona nunca podría darme. Nadie conocía mi historia. Nadie preguntaba por qué un hombre de 65 años criaba solo a un bebé. Pude reconstruir rutinas simples, paseos matutinos con Marcos en su cochecito por el parque, compras en mercados locales, tardes leyendo en cafeterías mientras Marcos dormía. Por primera vez en décadas, experimenté algo parecido a paz. Pero David seguía vivo en mi mente. Durante 2 años completos, de 2025 a 2027, rechacé sistemáticamente todas sus solicitudes de visita. Según regulaciones penitenciarias españolas, los presos tienen derecho a comunicación con familiares directos, pero las víctimas pueden solicitar órdenes de restricción. Mi abogado Carlos Martínez presentó moción exitosa bloqueando cualquier contacto entre David y yo mientras cumpliera condena en el centro penitenciario Bryans II de Sant Esteve, Ses Rovires, a 40 kilómetros de Barcelona. David me escribió
237 cartas durante esos años. Todas fueron interceptadas por autoridades penitenciarias y almacenadas sin abrirse, según mi solicitud expresa. No leí una sola. No quería sus disculpas, sus explicaciones, sus justificaciones. Había muerto para mí el 17 de abril de 2024 en ese restaurante. En septiembre de 2026, con Marcos cumpliendo 2 años y medio, establecí formalmente la Fundación Andrés Moreno para víctimas de extorsión y ludopatía, entidad sin fines de lucro registrada en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Doné 2 millones de euros como capital inicial, generando intereses anuales de aproximadamente 80.000 euros que financiarían programas de apoyo psicológico, asesoría legal gratuita y rehabilitación para personas atrapadas en ciclos de adicción al juego y extorsión criminal. Nombré presidenta ejecutiva a Mónica Prieto, quien había dejado Moreno Distribuciones después de la venta y necesitaba nuevo propósito. Mónica aceptó con entusiasmo, trayendo su meticulosidad contable y pasión por ayudar a otros. En 2 años, la Fundación ayudó a 417 personas, ofreciendo tratamiento psiquiátrico, mediación con acreedores y protección legal contra amenazas. Cristina cumplió su condena de 6 años completos sin reducciones. Salió de prisión el 17 de abril de 2030, exactamente 6 años después de su arresto. Intentó contactarme inmediatamente, solicitando visitas con Marcos, ahora de 5 años y medio. Su abogada presentó demanda de custodia compartida, argumentando derechos maternales inalienables. La batalla legal duró 4 meses. Mi abogado Carlos argumentó que Cristina participó voluntariamente en conspiración para asesinarme, que Marcos había vivido exclusivamente bajo mi cuidado desde bebé sin conocer a su madre biológica, y que alteración repentina de esa estabilidad causaría trauma psicológico severo al niño. Presentamos informes de 3 psicólogos infantiles confirmando que Marcos me consideraba su figura parental única. El 15 de agosto de 2030, la jueza Marta Jiménez Valls del Juzgado de Familia número 7 de Valencia dictaminó a mi favor. Custodia exclusiva permanente para mí, con visitas supervisadas para Cristina de 2 horas cada 15 días en centro especializado. Cristina lloró durante toda la audiencia, pero aceptó la sentencia. La vi una sola vez después, cuando dejó a Marcos tras la primera visita supervisada. Lucía envejecida, quebrada, completamente diferente a la mujer segura que conocí años atrás. Marcos creció llamándome abuelo, pero comprendiendo instintivamente que yo era su padre real en todo sentido funcional. Nunca le mentí sobre sus orígenes. Cuando cumplió 4 años, le expliqué en términos simples que su papá biológico había hecho cosas muy malas y estaba en prisión, que su mamá no podía cuidarlo y que yo lo amaba más que a nada en el mundo. Marcos aceptó esto con naturalidad sorprendente que solo los niños poseen. David cumplió 8 años de su condena de 12 años, en noviembre de 2032. Según legislación española, presos con buena conducta pueden solicitar libertad condicional tras cumplir 2/3 de la pena en delitos graves. David solicitó libertad condicional y la obtuvo, saliendo del centro penitenciario Bryans II el 3 de diciembre de 2032. Yo tenía 72 años entonces. Marcos tenía 8 años y cursaba 3º de primaria en el Colegio San José de Valencia. Mi salud era buena considerando la edad. Colesterol controlado con medicación, presión arterial estable, ninguna condición seria más allá de artritis leve en las rodillas. El 18 de diciembre de 2032, a las 10:30 de la mañana, mi portero automático sonó. Vivía en un edificio con seguridad rigurosa precisamente para evitar visitas inesperadas. Pero el conserje, Miguel Ángel Torres, me llamó nervioso. «Señor Moreno, hay un hombre aquí que insiste en verlo. Dice que es su hijo, David Moreno Torres. Tiene documentación de identidad. ¿Llamo a la policía?» Mi corazón se aceleró. 8 años y medio después de su arresto, David finalmente venía por mí. «No llame a la policía», respondí tras reflexionar 10 segundos. «Pero no lo deje subir. Bajaré yo».
Me puse una chaqueta, avisé a Elena que vigilara a Marcos, quien estaba en su habitación jugando videojuegos, y bajé en el ascensor. Mi mano temblaba ligeramente mientras presionaba el botón de la planta baja. David esperaba en el vestíbulo del edificio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron y lo vi, casi no lo reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su cabello estaba completamente gris, pese a tener solo 46 años, y profundas arrugas surcaban su rostro. Vestía jeans desgastados y una chaqueta de mezclilla barata. Lucía como mendigo, no como el director financiero que una vez fue. «Papá», dijo con voz ronca y ojos inmediatamente llenos de lágrimas. «Gracias por bajar. Gracias por darme esta oportunidad». «No me llames papá», respondí con voz fría que había perfeccionado durante años de resentimiento acumulado. «Y no bajé para darte oportunidad. Bajé para decirte en persona lo que debes escuchar. No eres bienvenido en mi vida. No ahora, no nunca». David dio un paso hacia mí, pero retrocedí instintivamente. Miguel Ángel, el conserje, se acercó discretamente por si necesitaba ayuda. «He pasado 8 años pensando en lo que hice», dijo David con voz quebrada. 8 años arrepintiéndome cada segundo de cada día. Asistí a terapia en prisión. Me recuperé de la adicción al juego. Encontré religión. Cambié completamente. Por favor, solo dame una oportunidad de demostrarte que soy diferente». «No me interesa quién eres ahora», repliqué con dureza calculada. «Me interesa quién eras el 17 de abril de 2024, cuando planeaste meticulosamente asesinarme por 95.000 euros. Esa persona es la que conozco. Esa persona es la que eres realmente cuando las cosas se ponen difíciles». «Tengo un hijo», dijo David con desesperación creciente. «Marcos, mi hijo que nunca conocí. Por favor, déjame conocerlo, déjame ser padre». «Marcos tiene un padre», respondí con énfasis deliberado. «Yo, el hombre que lo ha criado desde bebé, que lo alimenta, lo educa, lo ama incondicionalmente. Tú eres simplemente el donante de esperma que conspiró para matar a su abuelo. No tienes derechos sobre ese niño más allá de las 2 horas supervisadas cada 15 días que la jueza otorgó a Cristina por lástima». David sollozó abiertamente ahora, sin intentar ocultar su dolor. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó entre lágrimas. «¿Qué tengo que hacer para que me perdones?». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron de mi bebé, de mi niño pequeño, de mi hijo adolescente lleno de promesas. «Nada», respondí con finalidad absoluta. «No hay nada que puedas hacer. El perdón es para errores, para equivocaciones, para decisiones tomadas bajo presión extrema. Tú planeaste mi asesinato durante 4 meses. Falsificaste mi firma, compraste veneno, sobornaste a un camarero, te sentaste frente a mí en ese restaurante sabiendo que morirías minutos después. Eso no es error, eso es maldad pura, y la maldad no se perdona, se aísla y se olvida». «Soy tu hijo», insistió David desesperadamente. «Tu sangre, tu único hijo». «Mi hijo murió hace 8 años», dije volviéndome hacia el ascensor. «Tú eres un desconocido que comparte mi apellido. Vive tu vida, David, pero vívela lejos de mí y lejos de Marcos. Si intentas acercarte nuevamente, solicitaré orden de alejamiento permanente. Si violas esa orden, te enviaré de vuelta a prisión por acoso. ¿Quedó claro?». David asintió derrotado, sin fuerzas para seguir argumentando. Lo dejé ahí, en el vestíbulo de mi edificio, llorando como niño abandonado. Subí en el ascensor sintiendo no triunfo sino vacío. Justicia se había cumplido, pero la justicia no sana heridas, solo cierra capítulos. En enero de 2033, modifiqué mi testamento una última vez ante la notaria Beatriz Molina Ruiz. El 80% de mi patrimonio, aproximadamente 4 millones de euros, iría a la Fundación Andrés Moreno para continuar su labor de apoyo a víctimas. El 20% restante, 800.000 euros, se dividiría equitativamente entre mi sobrina Paula y un fideicomiso educativo para Marcos que se desbloquearía cuando cumpliera 25 años. David no recibía nada, ni un euro, ni una fotografía, ni un recuerdo. Lo borré de mi herencia tal como él intentó borrarme de la vida.
Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal que Marcos leerá cuando sea adulto, tengo 72 años y medio. Marcos tiene 8 años y crece sano, inteligente y amable. No conoce verdaderamente a su padre biológico y probablemente nunca lo conocerá. Cristina visita ocasionalmente, pero su presencia es periférica, casi fantasmal. He aprendido lecciones dolorosas sobre traición, familia y perdón. He aprendido que la sangre no garantiza lealtad. He aprendido que el amor paternal tiene límites cuando se enfrenta a maldad premeditada. He aprendido que reconstruir vida después de traición profunda es posible, aunque nunca serás la misma persona. ¿Me arrepiento de rechazar a David cuando vino llorando arrepentimiento? No. Las lágrimas son baratas. El arrepentimiento verdadero se demuestra con años de cambio consistente, no con palabras desesperadas después de ser atrapado. David tuvo 4 meses para reconsiderar su plan de asesinarme. Eligió continuar hasta el momento final. Esa elección define quién es. Vivo ahora en paz relativa en Valencia. Desayuno con Marcos cada mañana antes de llevarlo al colegio. Paso tardes en el parque viendo cómo juega fútbol con amigos. Leo antes de dormir. Asisto a reuniones trimestrales de la fundación donde veo cómo el dinero que gané honestamente durante 40 años finalmente ayuda a personas atrapadas en situaciones similares a las que destruyeron a mi hijo. No soy feliz en el sentido convencional. La traición de David me arrebató esa posibilidad. Pero tengo propósito, tengo Marcos, tengo dignidad restaurada y tengo la satisfacción de saber que tomé decisiones correctas cuando enfrenté la peor crisis imaginable. David Moreno Torres, mi hijo biológico, vive ahora en algún lugar de Barcelona trabajando en empleos temporales mal pagados, cumpliendo condiciones de su libertad condicional, probablemente todavía intentando comprender cómo destruyó su vida por 95.000 euros de deudas de juego. Lo sé porque mi abogado Carlos mantiene seguimiento discreto para asegurar que no viole la orden de alejamiento. No siento pena por él. Siento indiferencia. Y esa indiferencia es mi victoria final. El hombre que intentó matarme ya no tiene poder sobre mis emociones. Es simplemente extraño que cometió crimen contra mí y pagó consecuencias legales. Nada más. Marcos me preguntó hace poco, «Abuelo, ¿volveremos a ver alguna vez a mi papá David?» Le respondí con honestidad, «No, cariño. Algunas personas hacen cosas tan malas que no merecen segunda oportunidad. Tu papá es una de esas personas. Pero tienes a mí, y eso es suficiente». Marcos asintió y volvió a sus juguetes. Para él, esa respuesta fue suficiente. Y quizá, después de todo, para mí también lo es. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.